A continuación voy a presentarles, en solo 4 minutos, los pormenores del proceso de intervención y de liquidación de Saludco EPS. Saludco fue una empresa en salud que inició actividades aproximadamente hace 17 años. Muy pequeña era la EPS en sus inicios. Después de todo este tiempo, resultó con unas utilidades exageradas dentro del sistema de salud. Claro, el Estado no la estaba vigilando. Hasta el año 2010 fue cuando la Contraloría General de la República se dio cuenta que había recursos del Estado, que eran los aportes en la UPC, los recobros al FOSIGA, etc. Hasta ahí se dieron cuenta que tenían que vigilarla, cuando era una misión que le correspondía a la Contraloría desde sus inicios. Dentro de todo este proceso de intervención, cuando se descubrió el desfalco al FOSIGA, el robo que hicieron al Estado en las cuentas de salud, que no solamente estuvo involucrada Saludco, sino la mayoría de las EPS, por otros miles de millones de pesos. Comenzó el proceso de intervención. El superintendente de salud envió a un interventor para que fiscalizara y para que administrara eficientemente la EPS, evitar estos desfalcos y también para que mejorara los servicios, que ese era el objetivo también por el bien común de los 4.600.000 usuarios que estábamos en Saludco, pero realmente no vimos ninguna mejoría en los servicios. La misma situación, las mismas demoras, los mismos retrasos en los servicios de salud, la misma cantidad de pacientes fallecidos por descuidos de la EPS, sus barreras de acceso a los servicios de salud, etc. Pero no solamente es necesario recordar que Saludco no solamente estuvo involucrada en el desfalco al FOSIGA. Hoy en día tienen hospitales del país en quiebra, como otras EPS, porque les adeudan miles de millones de pesos, que dicho sea de paso, con el proceso de liquidación que se va a realizar con la EPS Saludco, no alcanzará el dinero suficiente para resarcir el daño patrimonial al Estado causado por 1,4 billones de pesos a través de la cuenta del FOSIGA con los recobros, el 1,7 billones de pesos de la sanción impuesta por la Contraloría a Saludco, como tampoco los miles de millones de pesos que le adeuda a los hospitales públicos del país. Bien, Saludco no solamente es reconocida por el desfalco del FOSIGA, pero hay que recordar que también desvió recursos, ya que tenía 40 empresas a su haber que no tenían nada que ver con el negocio de la salud. Tenía desde empresas de software, lavandería, hostelería, etc. Y adicionalmente, lo que no se trascendió, solamente se recuerda Saludco por el desfalco del FOSIGA, pero también fue por todo lado. La desviación de recursos estuvo también en los aportes que tú haces en la EPS mensualmente, que hiciste. Eso que te descuentan de nómina, los aportes, fueron desviados por Saludco durante 17 años. Nos robaron a todos los usuarios de la salud, a todos los colombianos. Igualmente, también hicieron recobros al sistema de riesgos laborales, el actual sistema de riesgos profesionales. También desviaron esos recobros, esos recursos. Igualmente, desviaron recursos de la unidad de pago por capitación, que es lo que le corresponde al Estado dar por cada uno de los afiliados y de los beneficiarios que está en Saludco. Esos recursos también fueron desviados. El Estado paga 600.000 pesos por cada uno de los beneficiarios y afiliados. Así que multiplica para que te des cuenta el robo que nos hicieron los colombianos a través de Saludco. No solamente fue al Estado, fue a nosotros los colombianos. Y lo más grave, sobre miles, decenas de fallecimientos, mientras hacían esta máquina de corrupción sobre los cadáveres de miles, decenas de miles de colombianos. Hicieron todo esto. Así que vemos que como usuarios de la salud del país
necesitamos que esta historia no se repita, porque si no aprendemos de las lecciones que nos da la historia, no podemos estar atentos y vigilantes para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Y en Salud-Cop, a pesar de la intervención que tenía asegurada ya la Superintendencia Nacional de Salud a través de Guillermo Grosso, el interventor que fue enviado por la Supersalud, también se repitió la corrupción de siempre. Él fue comprado con 1.000 millones de pesos para desviar esos recursos que les acabé de mencionar. Y no solamente eso, Marta Grosso, la hermana del interventor de Salud-Cop, también, que tenía nexos, además, con el cuestionado Palacino, que era el presidente de Salud-Cop en el momento del desfalco al Fosida, fue contratada directamente por el interventor que envió la Superintendencia Nacional de Salud, contratación indirecta a través de empresas que tenía ella a su haber, que prestaban servicios a Salud-Cop. Entonces, la corrupción, lo que de verdad se ha informado ha sido poco respecto al gran fenómeno de la corrupción que se observó en estos años en Salud-Cop. Y lo más grave, el Estado comenzó a vigilarla hasta el año 2010, porque hasta ese momento el Estado se ha dado cuenta que los recursos del Estado invertidos ahí, y el proceso de intervención desmejoró los servicios. Bien, ahora lo liquidan. La gran pregunta que uno se hace cuando uno miraba la tenencia de las acciones de esa empresa es extraño, porque lo que se rumoraba es que un expresidente era el principal accionista de esa empresa, y que ahora, si miramos de verdad quiénes son los inversionistas de esta empresa, desaparecieron. No hay información no hay una firmeza jurídica de personalidad natural, de personalidad jurídica sobre los propietarios de esta empresa. Curiosamente ya no figura ahí, es algo extraño lo que ha ocurrido. Y entonces, hemos visto todo este fenómeno de corrupción, y de verdad nos preguntamos si no queremos que se repita esta historia. En Salud-Cop vimos muchos usuarios de salud como en la página web de Salud-Cop, por nuestros servicios, estaban recobrando al Fosiga hasta 3 y 4 veces de un procedimiento que se está realizando en 1 a 3 o 4 clínicas. Un procedimiento se hace en una sola clínica, no se hace una cirugía, no se hace en 4 clínicas simultáneamente. Muchos pacientes vimos que estaban haciendo cirugías 4 veces en un procedimiento en diferentes clínicas. Así continuaron robando al Fosiga después del año 2011, eso no paró en 2011, hasta hace poco continúan haciendo, a pesar de tener la intervención del interventor que fue enviado allá para que se parara esa corrupción. Así que tenemos que estar atentos, porque en Café Salud vamos a ser trasladados 4.600.000 usuarios de Salud-Cop, pero lo que se viene, lo que podemos observar, y debemos estar atentos a que se van a presentar los nuevos fenómenos de corrupción. Debemos estar atentos, porque esto no para, esto continúa, y no podemos seguir robándonos de esa forma tan descaradamente, y sobre la vida de miles y decenas de colombianos. Muchas gracias.